Welcome. God bless you, brothers and sisters. This is your Christian radio station for the community. Radio Shalom Mission Group wants to bring you faith, hope, and warning of the second coming of Jesus to earth. Are you ready for this magnificent event? Let's get ready. And Maranatha, Jesus is coming soon. Bienvenidos a todos nuestros radioyentes. Esta es su emisora cristiana de la comunidad, Radio Misión Shalom. Radio Shalom tiene como objetivos traer a nuestra comunidad un mensaje celestial de paz, fe y esperanza y advertencia de la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando aparezca muy pronto en las nubes de los cielos, en un evento cataclíptico, apocalíptico y de consecuencias eternas. Mi pregunta para ti hoy: ¿estaremos listos para este evento? Preparémonos. Hoy es el día y Maranatha, Cristo viene pronto. Dios te bendiga. Hoy, mi apreciado oyente, te saludamos desde tu emisora Radio Shalom. If you want to meet us in person every Sabbath at 10 a.m. in the morning, our address is 1064 South Main Street, Burkesville, Kentucky 42717. Si usted quiere encontrarse con nosotros a nuestro servicio en español, nuestra dirección es 1064 Sur Main Street, Burkesville, Kentucky 42717. Muchas gracias. A las 2 de la tarde es nuestro servicio en español. Les habla Misael Suárez. Bueno, y aquí estamos de regreso con otra programación de Radio Shalom. Su servidor, Misael Suárez, y aquí me acompaña hoy nuestro hermano Cirilo. Así que estamos contentos con que él nos pueda ayudar en esta programación, que esperamos que sea de mucha intrusión para cada uno de nosotros. Vamos a traer un tema, Cirilo, un poquito
interesante esta tarde, ¿verdad? Y controversial. Y controversial, muy Ujú. controversial. Ujú. Vamos a hablar acerca de los dos testigos. Y yo Amén. abro con una pregunta. ¿Qué cosa es un testigo? Vamos a decirlo así. Un testigo es una persona que declara, ya sea culpable o inocente a una persona. Exacto. Y más que eso, tiene que haber estado allí. Tiene que Exactamente. haber visto, tiene que Visualización. haber oído, Ujú. tiene que llevar un mensaje y atestiguar de lo que vio precisamente, o de lo que escuchó, o de lo que vio. ¿Ves? Exactamente. O sea que, Ujú. y vamos a seguir abundando, pero vamos a primero tener una palabra de oración para que el Espíritu Santo nos guíe en este programa, ¿verdad? Amén. Padre nuestro, te agradecemos de esta oportunidad que tenemos. Pedimos tu presencia, tu espíritu entre nosotros, para que tú pongas palabra, para entender la verdad de tu palabra y poderla comprender, y también nuestros amigos que nos escuchan, poder compartir con ellos, ellos puedan entender de tu palabra. En Cristo lo pedimos todo. Amén. Amén. Y abrimos con el texto clave, yo diría que de esta programación, ¿verdad? Que lo Muy encontramos interesante. en Isaías 48. Y dice Ujú. así: la hierba, sécase la hierba, sécase la flor, pero la palabra de Dios, ¿qué cosa? Permanece Permanece para para siempre. siempre. Así que yo diría que esto es un texto que nos llena de fe, de confianza en la palabra de Dios. Amén. Porque pueden pasar generaciones, podemos morir, puede venir otra generación, puede quizás ocurrir un desastre en la tierra, lo que sea, pero la palabra de Dios, aunque dice ella allí, sécase la hierba, marchítese la flor, pase lo que pase, la palabra de Dios nunca pasa. ¿Y por qué quiero Permanece. traer esta colación? Porque hoy en día están tratando de decir como que la palabra de Dios ya está obsoleta, ¿verdad? Exactamente. Están Ya está hablando como antiguo. que no, ya es una palabra antigua, pero tenemos que tener algo en claro. La palabra de Dios es clara en Isaías 48, que Amén. dice que puede pasar lo que pase, pero Ujú. la palabra de Dios es palabra de Permanece Dios. Dios es el para mismo siempre. ayer, hoy y Y por sí. siempre, ¿verdad que sí? Amén. Dios no cambia. Y como dice ahí, que la palabra de Dios permanece para siempre. O sea Permanece que para este es siempre. de antaño, de ahorita y de lo que venga más En el después, futuro, pero siempre va a permanecer la Dios no palabra de Dios. cambia. No Dios no cambia. cambia. Y sus principios son Exactamente. los mismos. No Amén. podemos decir que la palabra de Dios está obsoleta. Tenemos que tener cuidado con eso. Vemos que Exactamente. ha habido un gran conflicto, ¿verdad? En Sí. este mundo. Vivimos en un mundo de conflicto, de guerra, de problemas que tenemos. Y vemos que en esos dos conflictos tenemos dos testigos. Dos ¿Qué es testigos. lo que vamos a hablar esta tarde? ¿Quiénes son esos Exactamente. dos testigos? Pero Ujú. siempre hay un testigo falso y hay un testigo verdadero, ¿verdad? En Sí, todos los juicios como siempre a veces hay personas que pagan, ¿verdad? Para ujú, que dé un testimonio falso, un testimonio ¿verdad? Y falso. vemos que en la vida real espiritual hay un testigo, dos testigos verdaderos, y hay también testigos falsos y Exactamente. testigos que vienen con un vino de Babilonia, que todo eso lo vamos a ver en estos momentos. Pero también tenemos la verdad del Evangelio de Cristo, que es la que Amén. tenemos que identificar. Así que vamos a romper con la palabra de Dios, que no sea más la palabra de Ujú. nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 11, 3 y 4. Dice la palabra de nuestro Dios, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Uh -huh. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Así que vamos a ver que por 1260 años, que se conoce en la historia como la Edad Media o la Edad Oscura, que fue la edad de supremacía papal, conocida así bíblicamente, que Exactamente. vamos a Ujú. estudiarlo, vamos a demostrarlo, en que nadie podía venir con un invento, con una idea, era solamente lo que la iglesia decía, si no te arrancaban la cabeza, en otras palabras. Entonces, por eso se conoce esta época como la Edad Oscura. En ese tiempo no hubo muchos descubrimientos, no hubo mucho lo que se conoce hoy en día como las artes, todo eso estaba oprimido porque había una supresión por parte de la iglesia de ese entonces, Ujú. papal, que dominaba y como dice, como el hierro, ¿verdad? En Daniel 7 y Exactamente. 8 vemos que esta bestia era como el hierro y todo lo desmenuzaba. Y esto es lo que se conoce en estos 1260 años como la edad oscura o la edad media que se De la conoce en la media. historia. Exactamente. Así que, pero vemos que tenemos dos testigos, que son los dos olivos. Y son también los dos candelabros que están de pie
delante del Dios de la tierra. Así que Amén. en medio de esta oscuridad, Dios levanta dos testigos. Dos Así que vamos a analizar qué son estos dos testigos para identificarlos, a ver quiénes son. Eso lo encontramos en Zacarías 4, que yo quisiera que tú lo compartieras, Amén. del 12 al 14. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan los dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Así que vemos que Dios conoce todo. Dios conoce el Amén. fin desde el principio y Él sabía lo que iba a pasar. Y entonces para guiar a su pueblo, Él tiene dos testigos y estos dos testigos dicen que están ungidos con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y son Amén. dirigidos por el Espíritu de Dios, que nos alumbran a través del camino para entonces saber entre los testigos falsos y los verdaderos testigos. ¿Quién tiene la verdad, verdad? Porque hay dos Exactamente. ideas, Ujú. hay un conflicto entre el Sí, bien y el mal. Entonces, exactamente. el diablo está tratando de tener sus testigos y tratar de aparentar un evangelio que no es real, que está inducido por el vino de Babilonia, ¿verdad? Ujú. Pero hay dos testigos que Dios introdujo en la tierra para guiar a su pueblo, ¿verdad? Vamos a ver Exactamente. entonces Salmo 19, el versículo 105, ya para definir exactamente quiénes son estos dos olivos o estos dos testigos que Dios tiene en medio, porque se ha especulado mucho acerca de estos dos testigos, pero Exactamente. la palabra de Dios es la que nos puede alumbrar exactamente. Vamos a Ujú. ver qué nos dice Salmo 19, 105. 119. Sí, 119, versículo 105, correcto. perfecto. Ujú. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y Ahí está. lumbrera mi camino. Así que vemos que la palabra de Dios es la única lámpara, la única lumbrera. La única. Y vemos que no podemos ir a otro lugar a tener una información porque entonces ahí podemos caer en la trampa del enemigo. Y Exactamente. entonces Ujú. podemos tener testigos que están testificando algo que no es necesariamente los dos testigos verdaderos de Dios y que va a Exactamente. estarnos equivocando con vino de Babilonia, ¿verdad? Dice, vamos a ver entonces Deuteronomio 31, 24 y 26 para ampliar un poco más esto, porque tenemos que buscar la fuente de la palabra de Dios completamente para entonces identificar. Ya vimos que la palabra de Dios, pero Ujú. específicamente vamos a indagar un poquito más. Y eso lo vemos en Deuteronomio 31, 24 y 26. ¿Qué nos dice? Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti. Ah, ok. Así que la ley de Dios también, ¿ok? Porque hay ordenanzas y ley de Dios. Ujú. Y Amén. vemos que la ley de Dios también es parte de este testimonio al cual nosotros debemos seguir. Es parte del testigo, o Es sea, parte del testigo. de Es el que carácter de Dios, pudiéramos decir. exactamente, porque vemos incluso en las historias bíblicas cómo hay profetas falsos y Y profetas profetas verdaderos. que manda Dios, ¿verdad? Exactamente, Verdaderos. exactamente, Ujú. exactamente. Así que vemos que estos dos testimonios que tenemos nosotros, Dios los mandó y estos testimonios fueron escritos a través de profetas que estaban inspirados precisamente no con el vino de Babilonia, No. sino con el Espíritu de Dios. Amén, con el Y, Espíritu y Santo. Dios lo hizo porque Amén. sabía que se iba a levantar otra fuerza tratando de ir en contra de la ley de Dios. Ya hoy en día la Exactamente. ley de Dios, muchas personas dicen, no, pero ya no hay que guardar todos los mandamientos, tú sabes, Ujú. con no hacerle daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo estoy bien, no necesito guardar Exactamente. la ley de Dios, pero precisamente la ley de Dios es el carácter de Dios, porque Dios es un Dios santo, ¿verdad? Amén. Así que su pueblo tiene que mantenerse santo si La tenemos, ley. queremos encontrarnos con Dios. Y precisamente aquí nos está diciendo,
que la ley de Dios es parte de ese testimonio del cual nosotros debemos de guiarnos para dirigir nuestra vida. Amén. Vamos a ver también el libro de Juan 5:39. Juan 5:39, ¿qué nos dice? Amén. Juan 5:39 dice de esta manera: Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Perdón. 5:39, Sí, el 5:39. estaba yo en otro libro, Sí, sí, sí. así que vamos a leer lo que dice en la palabra de nuestro Dios en San Juan Capítulo 5, versículo 5:39. 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que estamos viendo que la escritura tenemos que estudiarla. Amén. No podemos tirar la Biblia. Vemos que en la Revolución Francesa el diablo trató, dice que las Biblias, eso está en la historia recogido, y vemos qué pasó con Francia. Y vemos que hoy en día en la actualidad se está repitiendo la historia. Francia está tirando a Dios por la borda, no quiere saber de Dios, no quiere saber de la ley de Dios, no quiere saber de los cristianos. Y eso va a traer juicio sobre estas naciones, porque no se puede pisotear la ley de Dios. No se ¿Ok? puede. No se puede, porque es el carácter de Dios desde el Edén, desde la creación. Y Amén. uno de los versículos más importantes que se tratan de pisotear es el sábado, precisamente el cuarto mandamiento. ¿Ok? ¿Por qué motivo? Porque yo hasta visité un parque que ellos te hablan de los 6 días de la creación y te omiten el séptimo. Pero vemos que la semana tiene 7 días. 7 días. ¿Ok? Así que Dios creó otro día para recordar que Él es el creador. Así Amén. que no es solamente para los judíos, está para la raza humana desde el Edén, desde que Dios creó a Adán y Eva. Así que la ley no es algo que se le da solamente a los judíos, es para la raza humana desde que Dios creó al primer hombre y la primera mujer. Ya estaba allí el sábado, porque Dios lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Amén. ¿Ven? Así que da poder a Dios sobre su creación. ¿Ok? Así que no podemos invalidar ni el Antiguo ni el Nuevo, porque el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento, que son los dos olivos, los dos testigos, que nos guían hacia la verdad. Amén. Así que dice allí que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sin embargo, de ellas tenemos ¿qué cosa? Testimonio. ¿Ven? Testimonio. Estos son los dos testigos, ¿verdad que sí? Que dan testimonio de Cristo. Amén. Así que vemos que es el Nuevo y el Viejo Testamento. Así que Dios nos llama a testificar acerca de su palabra, Amén. que es precisamente lo que estamos compartiendo hoy. Exactamente. Compartiendo la palabra de Dios que todavía está fehaciente, ¿verdad? Sí. Dice Apocalipsis 11, 5 y 6. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 11, 5 y 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con las plagas cuantas veces que quieran. Así que hay que tener cuidado de combatir con la palabra de Dios. Exactamente. Porque dice que hay una maldición, ¿verdad? Contra aquellos que traten de eliminar a estos testigos o de cambiar, ¿verdad? La ley de Dios, de cambiar su ley. Porque dice que sale fuego y los devora. O sea que este fuego es un fuego también que va a ser al final de la destrucción del mundo. Porque Dios tiene que destruir al pecado y a los pecadores. No porque Dios no ame a los pecadores. No, Dios quiere salvarlos. Pero si ellos rechazan, Dios viene a destruir el pecado. Y si usted está lleno de pecado, pues nosotros también vamos a ser consumidos. Porque Dios dice que es un fuego consumidor, ¿verdad? Así que si nosotros queremos salvarnos y Dios ya ofreció su vida y su sacrificio, tenemos que seguir el plan de Dios, ¿verdad? Debemos de obedecer su testimonio, sus testigos, y entre ellos está la ley de Dios. No podemos cambiar su palabra, no podemos agregarle ni quitarle, porque dice que sale fuego y los devora, ¿verdad? Así que las Escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y como explicábamos, el Antiguo es la base para el nuevo. Si usted está haciendo un edificio, primero usted tiene que hacer una base, tiene que hacer un fundamento y después levanta la pared. Usted no empieza por el techo porque se la va a caer en la cabeza o dónde lo va a aguantar. Entonces, el Nuevo Testamento
está basado, Sí, fundado en la base. ¿Cuál es esa base? El Antiguo Testamento, ¿verdad? Y todos los Exactamente. escritos de todos los apóstoles, ellos citan el Antiguo El Antiguo Testamento. So, tú no Testamento. puedes quitar la base del edificio con ploma, ¿verdad? Por eso estos dos testigos son la palabra de Dios. Sí, esta es una controversia que vemos, que mucha gente dice, no, el Antiguo Testamento ya no tiene validez, el Antiguo Testamento ya no hay que leerlo. Exacto, Entonces, como dice usted, si no tenemos una base, todo lo que creemos, todo lo que hacemos por medio del Nuevo Testamento correcto. se nos cae para abajo. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir en justicia. So, no Amén. podemos quitar uno del otro. Los dos es el complemento por el cual nosotros, a través de estos testigos, llegamos a la luz mayor, a la verdad, la Amén. palabra de Dios. Exactamente. Y vemos algo importante allí que yo quiero recalcar en este texto de Apocalipsis 11, 5 y 6. Dice que estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y esto me gustaría buscarlo porque esto tiene que ver también con el final en Revelación, con las plagas, ¿verdad? Vemos Exactamente. que hubieron plagas en Egipto Ujú. también, cuando Dios fue a secar a su pueblo escogido, que de hecho ese pueblo fue escogido para que fueran testigos. Amén. No cumplieron con ese plan. Y ahora el plan se abrió hacia los gentiles espiritual, a la Israel espiritual que somos cada uno de nosotros. Pero Exactamente. tenemos que obedecer a estos dos testigos que Sí, Dios nos dejó. es muy Dios nos dejó importante. una ley, una ruta para Exactamente. encaminarnos en la verdad. No podemos apartarnos de su palabra, No porque podemos. entonces caemos en el vino de Babilonia, Ujú. en la confusión. Y Exactamente. vamos a buscarlo entonces Apocalipsis 16:4, a ver qué nos dice allí. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtió en sangre. Así que vemos que hay una plaga final también, porque como ellos derramaron la sangre de los santos Ujú. en la Santa Inquisición, en el pasado, en la persecución pasada, en esos 1260 años de supremacía papal, vemos que Dios le va a dar a beber la sangre. ¿Ok? Ujú. Dice que las fuentes de las aguas se van a Ujú. convertir en sangre. Exactamente. ¿Por qué motivo? Porque ellos derramaron la sangre y Dios es Exacto. Dios justo y les va a dar a beber a ellos también de la sangre. Y las aguas se van a convertir, no van a tener agua para beber. Así que mira qué importante. Dice que la palabra de Dios es poder y tenemos creer, deber de creer en su palabra. Dice que la palabra de Dios es poderosa y dice que por su palabra fueron qué cosa creados los cielos y la tierra. Así que Dios tiene poder solamente en su palabra. Y la Amén. palabra es la Biblia, la palabra de Dios. So, cuando nosotros vamos en contra de la Biblia, no estamos fajándonos con la Biblia, estamos fajando con quién? Con Dios, Dios. que es la palabra de Dios. Ujú. Así que vemos que hasta ahora hemos descubierto que esos dos grandes testigos es el Antiguo y el Nuevo Nuevo Testamento. Testamento, ¿verdad? Ujú. Así que hay dos periodos proféticos aquí que entran en esos 1260 años en Ujú. cual estos testigos estarían testificando de saco y silicio. ¿Por qué? Porque estaba el dominio papal en estos 1260 años de dominio papal, ¿verdad? Y vemos Exactamente. que esos 1260 años empezó en el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, ¿verdad? Hasta que entró en el Vaticano el gobernador de Francia, y puso un stop, porque Dios dijo que iban a ser 1260 años, y Dios no El miente. Y tiempo de Dios. precisamente de 1538 al 1798 se cumplen estos 1260 años Ujú. de dominio papal. Y eso es historia, nadie lo puede negar. Cuando Napoleón Bonaparte entró allí y puso preso al Papa, El ¿verdad? Papa. Conquistó Exactamente. y le quitó su poder, le quitó su trono, lo destronó y de allí se acabó ese dominio papal. Así que vemos que por eso estos dos testigos en esos 1260 años iban a vestir de silicio, porque iban a estar profetizando, ¿verdad? Pero aunque el papado trató de eliminar la palabra de Dios,
Como vemos en Isaías 40, dice que marchítese la hierba, séquese la flor. La palabra de Dios no hay quien pueda vencerla, porque no hay destrucción para la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 12, 13 y 14. Apocalipsis capítulo 12, sí, versículos 13 y 14. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz a hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ok, recordemos que los tiempos, los años cuando se escribió la Biblia no eran de 365 días, eran No. 360 nada más. Exactamente. Entonces, un tiempo sería 360, dos tiempos serían 720 y medio sería 180 día por año, ¿verdad? Exactamente. Entonces, vemos que la suma de 360 más 720, ¿ok? Más 180, que sería tiempo, tiempos y medio tiempo, da entonces el cómputo de los 1260 años que decía la profecía que Amén. iba a haber supremacía papal, que es esta época de edad oscura. Así que estos dos testigos, por eso es que ellos testificaron en saco y cilicio. Pero vemos que dice que Dios ayudó a la mujer, y la mujer en la Biblia es la iglesia verdadera, ¿ves? Porque hay una iglesia falsa. Acuérdate que hay un testigo verdadero y un testigo falso, ¿ves? Dios ayudó a esta iglesia verdadera y dice que la envió al desierto donde tiene un lugar preparado y allí sería sustentada, ¿verdad? En este tiempo. Y Dios siempre sustenta a sus hijos. Aunque el diablo trate de hacer guerra, como vimos, el dragón trató de hacer guerra, le dio su poder autoridad a esta iglesia para que persiguiera a los santos de Dios y mató a muchos, pero no pudo acabar con la verdad. No pudo acabar. Fueron mártires, pero ellos tienen la corona ganada porque fueron fieles y entregaron su vida. Dando testimonio precisamente, fueron testigos de aquellos testigos que le fueron entregados y fueron fieles a la palabra de Dios. Exactamente. Vamos a ver a Apocalipsis 12:6, rapidito porque se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustente por 1260 días. Exacto. Así que vemos que Dios siempre tiene un espacio. Dios no se olvida de su pueblo. Aparentemente, parece que el diablo está venciendo, pero Dios siempre tiene una salida. Amén. Vamos a leer rapidito Daniel 7:25. A ver qué nos dice acerca de este cuerno pequeño, ¿verdad? Exactamente. Que fue el que se levantó y hizo guerra, ¿verdad? Sí. Contra Dios. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, Y lo quebrantó, de hecho. y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Así que este tiempo es estos 1260 años que ya hablamos. Exactamente. Pero vemos que dice que y hablaría palabras contra el Altísimo y trataría de cambiar la ley de Dios. Vemos que el papado ha destruido, ha puesto un día con la excusa de la resurrección de Cristo, porque es el día del Señor, y ha tratado de cambiar la ley precisamente, y ha tratado de cambiar los tiempos. Por eso tenemos el almanaque gregoriano de las 12 de la noche, pero vemos que cuando Dios creó el día eran días de 24 horas, de puesta de sol a puesta de sol. Cuando el sol se pone, hasta que el sol se pone. Y hoy en día celebramos entonces el año nuevo a la medianoche, cuando ya el año nuevo entró a las 6, 7 y media a la puesta de sol. Así que vemos cómo se cumple en la palabra de Dios. Así que tenemos la palabra de Dios, la brújula más segura. Dios nos guarde, Dios nos bendiga y esperamos que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes. This is our presentation for today from your radio station. Shalom. God bless you and get in contact with us next weekend at the same time. Esta ha sido nuestra presentación por hoy de nuestra estación de radio Shalom. Dios te bendiga y conéctate con nosotros el próximo fin de semana a la misma hora. Te esperamos. Te habla Misael Suárez.